Los números no mienten, al final del día tú tomas una decisión también basada en data. Y si es que hay alguien que no está de acuerdo, lamentablemente va a tener que o acomodarse o irse, porque no hay otra opción. Yo creo que la principal razón de por qué las startups fallan, que los founders no estaban alineados. Si esa nueva visión, ese nuevo camino no se alinea con uno, el why ya no está ahí, tú eres libre de o te adaptas al why o te buscas tu propio why, ¿no? Anda tomando los segmentos, las personas que confían o entienden rápido, y después de eso vas yendo a los mercados adyacentes, ¿no? Y ese olfateo del mercado, ¿cómo lo haces? Es con data y con user Hablando research. con tus clientes. Claro, estar cerquísima al cliente y lo que la data te va indicando. Que el cliente siempre te va a pedir más de lo que ofreces. Totalmente. Claro. Pero identificar de esas 10 cosas que te piden, de repente hay una que te han pedido 5 clientes. Claro. Entonces, esa es la del valor. Hay un momento en la vida de toda startup donde el silencio en la sala de reuniones se vuelve ensordecedor. Los números no mienten, las métricas están estancadas y esa idea brillante que defendiste ante inversionistas, que le vendiste a tu equipo con pasión, simplemente no está funcionando. Es el momento del pivot y no es tan glamoroso como lo pintan en Silicon Valley. Hola, bienvenidos a Innovación Sin Barreras, soy Jaime Sotomayor y hoy vamos a hablar de una de las decisiones más difíciles y transformadoras en el mundo startup. El arte de cambiar de rumbo cuando todas las cosas indican que tu plan original no va a funcionar. Me acompañan Vania Rivero, fundadora y CEO de Pricelab, quien pasó de vender preciadores electrónicos a construir una plataforma de inteligencia artificial para optimización de precios. Y también nos acompaña Carlos Lau, cofundador y CEO de Curious, que pivoteó de ofrecer cursos B2C a convertirse en el puente del expertise de Silicon Valley a las corporaciones latinoamericanas. Pero antes de entrar a sus historias, déjenme contarles algo. Un estudio de Harvard reveló que el 93% de las startups exitosas abandonaron su estrategia inicial. Piénsenlo, 9 de cada 10. Eso significa que si tu startup está funcionando exactamente como lo planeaste al inicio, probablemente eres la excepción o todavía no has encontrado la realidad del mercado. En los próximos minutos, Vania y Carlos nos van a llevar detrás de bambalinas de esos momentos críticos. Van a compartir las conversaciones incómodas, las dudas a las 3 de la mañana y cómo comunicar a tu equipo e inversionistas que todo lo que han estado construyendo necesita cambiar de dirección. Porque aquí está la verdad que pocos quieren admitir. Pivotear no es solo cambiar tu producto o tu mercado, es tragarte tu ego, admitir que estabas equivocado y tener el coraje de empezar de nuevo, pero esta vez con las cicatrices del aprendizaje. Prepárense para una conversación sin filtros sobre lo que realmente significa pivotear en el ecosistema latinoamericano. No te vayas a ir después de que termine la conversación, que inmediatamente, seguido, voy a estar compartiendo mis aprendizajes, mis conclusiones y las cosas que me llevo de esta conversación. Ahora sí, continuamos con el episodio. Bienvenida Vania, bienvenida Carlos por estar aquí. Para arrancar, voy a pedirle a cada uno de ustedes que me haga su 1 minute pitch. Quiero saber qué es lo que hace cada una de sus empresas. Arrancamos contigo, Vania. Gracias, Jaime. Bueno, Pricelab es una plataforma impulsada por inteligencia artificial que optimiza precios y descuentos para los retailers de Latinoamérica para ayudarlos a maximizar tanto sus ventas como su contribución en margen. Excelente, súper. Y es el portafolio Worth It. Gracias, Jaime, por tenernos acá. Segunda buena conversa. A ver, en cuento corto, Curious lo que hace es dar training y fractional teams para corporaciones en la región que estén en proceso de digitalización. Lo que hacemos es acercarlos al expertise y buenas prácticas de Silicon Valley. Buscamos expertos que trabajen en empresas como Amazon, como Uber, Netflix, etc. Y este es el pool de expertos que ayudan a dar el entrenamiento y el fractional work a nuestros clientes en la región. Trabajamos con clientes tipo Walmart, BCP, Bancolombia, entre otros más. Y bueno, ya un tiempo por acá metidos y dándole. Excelente. ¿Has visto lo bien pulido que tienen sus pitch? Me encanta. Hay que practicar. Pues. Claro. No, eso es lo bueno. Los founders de tanto tener que presentarlo a inversionistas, a clientes, van puliendo y cada vez se siente mucho más claro el mensaje, ¿no? Así es. Algo que no has mencionado es que también has pasado por Y Combinator. Es correcto, sí. Pasamos por esta aceleradora que se llama Y Combinator, que está en Estados Unidos. Por ahí pasaron empresas como
Stripe, Rappi, Coinbase, DoorDash, entre otras más. Levantamos Seed Capital un tiempo atrás y ahora muy dedicados a ejecutar y avanzar. Excelente. No, buenísimo. Bueno, gracias por el reminder. Sí. Ya me había olvidado, dicen así. Gracias por sumarse al programa. Quería traer este tema que a mí me parece que no se habla tanto porque a veces puede sonar medio tabú el aceptar de que lo que venimos haciendo requiere hacer un cambio, a veces medio hard, un pivot hard. Pero arranquemos por lo básico, ¿no? O sea, para ti, Vania, ¿qué consiste hacer un pivot? Y cuéntanos un poquito, en tu caso, ¿cómo es que lo vivieron? Bueno, PriceLab comienza hace 3 años. Vendíamos inicialmente preciadores electrónicos para las tiendas físicas retail. El preciador electrónico es un papel digital que nosotros hacíamos que se actualice a través de un software en 15 segundos para poder mostrar en tiempo real cambios de precios, descuentos. Pero siempre tuvimos dentro de nuestro roadmap, y nuestros inversionistas sí lo tenían claro, que en algún momento queríamos ser parte de las decisiones de precio, ¿no? O sea, ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones de precio, impactar directamente en sus ventas, en su contribución. Entonces, llegó un momento en donde nos dimos cuenta que nuestros ciclos de venta de los preciadores eran de repente muy, muy largos, las ventas estaban un poco más frustradas en ese momento del año, no había inversión en el país en el que estábamos operando, que era Perú. Y por otro lado, también era más difícil medir el payback de la inversión generada para este hardware que eran preciadores electrónicos, porque es CAPEX puro, y es difícil saber cómo es que eso ha impactado en las ventas. Entonces, terminamos de levantar nuestra ronda pre-seed y inmediatamente pusimos manos a la obra y lanzamos la primera versión, que por afuera se veía linda, pero atrás todavía, si decimos que era una construcción, se veían los tubos, los cables. Y con eso salimos a vender, ¿no? A los pocos meses, a los 4 meses, cerramos a nuestro primer gran cliente. Y lo hicimos crecer hasta casi 20% en contribución respecto al año pasado con esas recomendaciones de precios. Entonces, ya con ese resultado, salir a anunciar un pivot es mucho más fácil, ¿no? Acá tengo algo que podemos medir, es algo escalable, que no requiere importación de producto, y es algo que puedo medir el impacto que estoy generando. Claro, sí me acuerdo un poco de esa etapa previa, porque cuando te conociste justo en ese proceso, y claro, ese componente un poco más físico hace más difícil la venta, porque hay que importar, ¿no? Sí. Mientras que software, que es el espacio donde, digamos, Worth It se enfocó, ¿no? B2B SaaS. Nos gusta software porque es escalable, puedes innovarlo, mejorarlo, y tiene más potencial. Entonces creo que sí fue como tú dices, la tenías clara que hacia allá querían llegar. Creo que simplemente dijeron, hay que pisar el acelerador y hacerlo hoy. Sí, y es ahí escuchar mucho tu intuición y decir, no lo puedes hacer a medias, es con todo. Entonces, todo el tiempo que le dedicaba a este otro negocio, esta otra venta de producto, ahora se lo voy a dedicar a esto y voy a poner todos mis huevos en one basket, ¿sabes? Ese fue mi caso. Pero ahí, Carlos, tú cuéntanos cómo contigo. A ver, si hay similitudes o no. Sí, o sea, cuando nosotros comenzamos, partió de una idea que los dos mismos fundadores teníamos, que era cuando nosotros comenzamos nuestras carreras, hicimos una transición de industria, ¿no? Trabajamos en banca, terminamos en la industria tecnológica, y cuando hacemos la transición, pues sí sentíamos que nos faltaban bastantes skills, competencias, formas de operar un negocio que nace totalmente digital, donde tienes que interactuar con diseñadores, ingenieros de software, un montón de data, growth, KPIs raros y toda la cosa, ¿no? Entonces, el primer piloto o el MVP fue yo dando una clase en una pizarra en comunal. Es más, creo que tú eras de los primeros. Yo fui, de hecho, de los primeros ahí. Claro. Y en ese momento estaba en Guaira. Exacto. Entonces jalamos a varios. Exacto. Entonces, eso, ahí sí te das cuenta. De ahí es donde empiezas tú mismo a escuchar el mercado, y nosotros nos damos cuenta. Tú fuiste el primero que nos dijo, oye, te contrato como Guaira y dale esto a las empresas de portafolio. Sí. Me ocurrió lo mismo con 2 bancos acá. O sea, 2 personas llevaron, y un banco me dijo, necesito que esto lo lleve un área, un laboratorio de innovación, y que esto también lo lleve cierta área del otro banco.
Entonces ahí tú empiezas a escuchar y dices, mi teoría era que era B2C. Claro. Porque es lo que observabas, etcétera. Pero ahí automáticamente, nada más reaccionando con el mercado, te ibas dando cuenta pues que el B2B te iba jalando. Claro. ¿Ya? Entonces me acuerdo que en algún momento converso con un advisor mío y le pregunto, o sea, oye, ¿qué piensas de un lado o del otro? Y hicimos un análisis, un ratio bien interesante que era el time to value. O sea, en X tiempo, 3 meses, ¿cuánto value puedes sacar si estás por el lado del B2C? ¿Cuánto value puedes sacar por el lado del B2B? Hicimos un análisis y nos daba, para mi situación particular, una oportunidad más fuerte por acá. Entonces, si mezclas lo que el cliente necesita, que te van jalando, más un tamaño de oportunidad interesante también ahí, pues te empiezas a ir por ahí. Entonces, digamos que esa fue una de las primeras cambios rápidos que hubo, ¿no? Y acá una pequeña distinción entre pivot y iteración, ¿no? Pivot puede ser algo más masivo, ¿no? Sí. O sea, sí, creo que es bueno determinarlo porque hacer un pequeño cambio, un tweak, algo, quizás no lo categorizaría como un pivot. Digo que es un giro drástico, diría yo. Correcto. Ya sea de industria o el producto cambió por completo para esa audiencia. Así Bueno, es. entonces así no es. estamos ahí. Claro. Entonces, en mi Se acabó caso, este podcast. Eso, ha sido un gusto. Sí, en mi caso, digamos, era un tweak representativo porque era otro segmento de mercado, pero el producto era lo similar, solo que el delivery tenías que hacerlo distinto, entonces sí había es un ciertos pivot, puntos. porque al final estás Claro. cambiando totalmente de audiencia. Tú habías pensado que ibas al B2C y ahora estás yendo a otro mercado distinto, quizás con el mismo producto. Exacto. ¿no? Pero estás yendo a otro. Exacto. Y tu estrategia de venta Sí, es la no, misma. el go-to-market te cambia totalmente. Pues el B2C es un camino, el Carlos, go-to-market es otro. tú que has ¿no? estado en B2C y B2B, ¿cómo ves los ratios de conversión? Son dos animales totalmente distintos. ¿Sabes? Yo me acuerdo que con un súper amigo mío que trabajó conmigo en Uber, el Sebas Pinto, que alguna vez te he hablado de él, cuando estaba armando Curios y él me ayudaba, rebotábamos algunas cosas, yo le decía que al inicio me desesperaba por la velocidad de cerrar un deal en B2B versus la velocidad que nosotros veíamos en Uber, que tú ponías algo y en minutos en la pantalla ibas viendo las reacciones y los funnels de conversión y todo el tema. B2C es como más reactivo, necesitas canales de mayor amplitud como Referral Programs, Paid, entre otros. B2B son ciclos de ventas largos, es bastante humano, depende. Cuanto más Enterprise, tú trabajas en Enterprise. Cuanto más Enterprise hay más parte humana metida. Sí, mucho más artesanal. Exacto. Más de relaciones. Relaciones, Sí. juntarte con personas. Yo no lo había hecho antes, ¿no? Entonces, sí había hecho un trabajo comercial en el banco, pero no prospectando y todo eso. Entonces, te tienes que readaptar a todo eso. Y no es sencillo, ¿no? ¿Cómo te fue a ti con Enterprise? A ver, yo siempre he sido chica B2B. Ya, ok. Está bueno. Claro. Estás en tu ambiente natural. Estás en tu ambiente. Sí, además que la inversión para un B2C es mucho más alta, ¿no? Depende. Yo creo que depende, ¿Cómo va pero tu estrategia? creo que depende. O sea, depende porque en Uber levantabas un montón de dinero para capturar mercado, pero en B2B necesitas un montón para el go-to-market. Claro, o sea, depende de la empresa, creo. Sí, depende de la empresa. Depende de la empresa. O sea, quizás en el caso de B2C, para arrancar algo que como un Uber o algo un poquito más masivo, necesitas invertir mucho en pauta. En cambio, en B2B quizás tú solo como founder puedes trabajar el relacionamiento. Buen punto, claro, lo primer revenue lo puedes sacar tú solo, tal vez un poco más bootstrapable, quizás. Sí, Total, puede ser. No tienes que Puede invertir tanto en marketing. O sea, de repente estamos hablando, por lo menos hablo desde mi experiencia, puede ser posicionamiento, un poco de branding, ¿sabes? Claro. PR, pero no es tanto como ads en redes sociales para que todo el mundo te vea. O sea, va más por otro lado. Depende también quién es tu cliente, quién te compra. Eso. Y si tienes un network de dónde partir, empiezas por ahí. Sí. O sea, si le vendes solamente, por ejemplo, tu decision maker es un director comercial, tú sabes que el director comercial de repente no va a caer a través de Instagram, ¿no? Te vi en TikTok y quiero comprar lo que haces. Entonces, eso también delimita mucho dónde es que vas a invertir y cómo te vas a posicionar. Pero bueno, nos fuimos por las ramas. Pero está perfecto porque creo que a veces, y eso lo he estado viendo un montón, converso con startups que vienen y me pitchean algo,
6 meses después cambiaron y se fueron de B2C a B2B, porque claro, se toparon con lo costoso que es arrancar una solución tan masiva versus tengo 5 personas en las cuales fui a tocar la puerta, una me saltó una reunión y pude cerrar una primera venta corporativa y luego con ese camino en el transcurso, por ahí que se animan ahora ya a ir yendo a otros segmentos. Muchos a veces me dicen, oye, somos B2B, capaz teniendo pyme, y la pyme medio como que se comporta casi como un B2C. Entonces creo que hay mucha variación en cuanto a estos go-to-market segmentos que muchos terminan pivoteando de audiencia por lo complicado o lo costoso que era lo que originalmente pensaba. Claro. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, ¿no? Y acá el que quiera arrancar primero, pero ¿qué concepto ustedes se aferraron demasiado y les costó soltar que luego se dieron cuenta que no era cierto? Están muy, esto es, y es por eso que no vamos a cambiar nuestra manera de ser. ¿Hay algo que les pasó en un momento? Sí, a mí sí me pasó. Me lo tuve que sacudir rápido, A pero porque no te queda otra, ¿no? Pero y relacionado a lo que hablábamos antes, tenía todo ese tiempo trabajando en Uber y estaba como bastante más metida toda mi cabeza en B2C. Y es como que quería seguir un camino B2C porque lo entendía más, porque lo dominaba más, lo dominaba. Claro, y más lo dictaba. Claro. Las clases de growth eran B2C, más que todo, ¿no? Sí. Y de pronto me encuentro en una situación donde tienes que prospectar en frío, llamar, buscar gente, reunirte, que no me cae mal. O sea, también me sale natural, pero es otro mundo. Otro playbook. Es otro playbook. Y por un momento era como, me costaba salirme de acá y seguir lo que tenías que hacer, porque al final el modelo de crecimiento de go-to-market se adapta al producto y al segmento que estás vendiendo. Claro. Pero naturalmente mi tendencia me inclinaba a querer seguir llevándolo hacia allá. Y estaba consciente del sesgo, pero no estaba tan fácil de cambiarlo, ¿no? Y ahí ya no me quedaba otra, pues que, o sea, si no te sale caro. autoadaptarte y, claro, ya es autoadaptarte y ya, no queda otra. O sea, eso me pasó, sí. ¿A ti, Vania? A mí me pasó que lo que inicialmente comenzamos vendiendo, que son estos precisores electrónicos, que es una combinación de hardware y software, sí solucionan un problema muy grande en retail, ¿no? O sea, tanto operativamente como error humano, etc. Entonces, yo no podía entender cómo habían empresas que vendían billones de dólares, claro, y no querían invertir en algo así, que tú ves a los retailers de Noruega, Holanda, Francia, y ya lo tienen. Y hace bastante tiempo. Ajá, hace muchísimo tiempo. Entonces, en mi cabeza no lograba entender qué estaba pasando y por qué no aceptaban la solución o por qué lo dilataban tanto. Entonces yo creo que esas negociaciones largas, tediosas, que al final resultaron en un ahorita no, me quitaron mucho tiempo y me hicieron perder mucha energía metida en eso. ¿No? Pero una vez que ya recibes el no, al principio te duele, te olvidas en los 5 minutos, pero bueno, hoy en día ya ningún no te duele, ¿no? Como claro, responder, o sea, y yo luego no, y es como que qué bien me contestaron. Claro. O sea, sí, quieres sí, la respuesta. Claro. Pero bueno, cuando ya recibes el no, ahí dices, ok, acá tiene que venir un cambio estratégico, definitivamente. Hay algo que no está funcionando, ¿no? No sé si es la responsabilidad de las startups, pero hay este componente de tener que educar al cliente, ¿no? Yo siempre he escuchado, esa es la chamba de las grandes empresas que tienen más bolsillo. Las startups no pueden gastar tiempo tratando de convencer a alguien de que adopte su tecnología. Y eso es a veces uno de los causantes de por qué no hacen el pivot más rápido, porque dicen, no, son mis clientes los que están equivocados y yo les voy a enseñar cuál es la posición de ustedes sobre eso. ¿Deberían las startups educar tanto al cliente como para que cambien de parecer, o no, hay que pivotear al camino de menos resistencia? Yo creo que no, porque eso no es encontrar un product market fit. Yo creo que también que no, sobre todo porque al inicio estás muy cash constrained y necesitas vender rápido para sobrevivir y seguir creciendo, demostrar más tracción y después más recursos para seguir creciendo. Entonces, si te mandas por la ruta de buscar demasiado, cuesta tiempo y dinero, ¿no? Entonces, al final creo que es hasta un tema de supervivencia pura y dura. O sea, anda tomando los segmentos, las personas que confían o entienden rápido, claro, y después de eso vas yendo a los mercados adyacentes, ¿no?
Salvo pues que tengas pues recursos enormes, ¿no? Que a veces no son las realidades en Latinoamérica, ¿no? Entonces, claro. Entonces, sí, como los founders de Google, de Airbnb, que se la pasaron 10 años en Netflix. O sea, literal, comiendo ramen. Y tocando puerta por puerta explicando lo que era Google. Claro. ¿No? Entonces, claro, si quieres ese camino, suerte. Pero, bueno, yo no lo recomiendo. Sí. O sea, creo que a veces ese tipo de ejemplos son los que se escuchan más en prensa, en películas, porque son los que venden. Pero yo creo que son la chiquita minoría, ¿no? No, o sea, 1 millón. Claro, Sí. es como como son tan bonitas las historias, es como que eso es lo que vamos a vender. Pero en la práctica, las exitosas, la gran mayoría, son las que no van por ese camino de tratar de chocarse reiteradamente con la misma pared, sino lo que dicen, ok, el mercado me pide esto, le doy esto. bueno, No se olviden de suscribirse a este podcast. Nos pueden encontrar en YouTube, Spotify o en cualquier otra plataforma donde ya escuchan sus podcasts favoritos. Además, los invito a seguirme en redes sociales. Me pueden encontrar como Jaime Sotomayor en LinkedIn. Ahora sí, continuemos con el programa. Ahora, creo que otra cosa complicada para tomar una decisión de hacer un cambio drástico en una compañía está relacionado con el equipo y con los inversionistas. O sea, me encantaría saber, en esos momentos donde ustedes han evaluado hacer cambios, qué cosas les preocupaba de transmitir a la gente que trabaja para ustedes y también cómo pensaban que lo iban a tomar los inversionistas. Si quieres, cerramos contigo, Ania. En mi caso, yo creo que pude comunicar esa visión desde el principio a donde queríamos llegar eventualmente. Siempre estuvo dentro de nuestro roadmap, solo no sabíamos cómo iba a ser ese cambio. Claro. Y en el momento que tomamos esa decisión, a nadie le cayó como una sorpresa. Claro. Entonces, respecto a mis inversionistas, se lo tomaron súper bien. Estuvieron de acuerdo con la decisión que tomamos. Y el equipo, todos estaban on board desde el minuto 1. O sea, todos entendían por qué tomamos esa decisión y sabían que al final del día es la última oportunidad que probablemente tiene tu empresa para sobrevivir. O sea, si sigues haciendo lo mismo y no ha estado funcionando, o por lo menos no has estado llegando a las expectativas que tenías, pues ibas a quedar ahí, ¿no? Entonces, cuando das la vuelta al timón, ahí todos tienen que ir con todo. Bueno, creo que hay algo que sirve, que es parte como de managing people también, o sea, de liderar equipos. O sea, a veces cuando te vas creciendo en tu carrera y te asignan equipos o vas liderando cada vez más gente, a veces uno se lleva en la cabeza, cuando es más chiquillo, recién estás comenzando, te llevas en la cabeza de que todos te van a hacer caso simplemente porque tú das la orden. Claro. Y cuando va pasando el tiempo y cuando vas liderando gente cada vez más senior, te vas dando cuenta que no es así y cuanto más senior es más duro todavía de driblear. Entonces, en muchos casos, te encuentras en la situación que también te toca vender a la interna lo que quieres hacer, los cambios y sobre todo el why de por qué lo quieres hacer. ¿Ya? Entonces, en muchos casos me ha tocado, ¿no? Entonces, por ejemplo, con equipos que antes teníamos una visión X, aunque la visión no ha cambiado mucho, digamos, el cómo, ¿no? Llegas a esa visión era, digamos, un poco más por acá, ahora es un poco más por allá. Al inicio empiezas a encontrar resistencias, pues, en equipos comerciales, etcétera, que tienden a ser un poco más fixated en su manera de ser, porque ahora es más chamba de cómo venderlo, ahora sí tengo que reaprender, ¿me entiendes? Entonces ahí parte del trabajo es explicar el porqué de esto, ¿no? O sea, va a ser un periodo de transición pesadito, pero luego vamos a vender más por esto y esta razón, y esto es importante porque el mercado nos está indicando, y hablarlo y repetirlo. Entonces creo que hay un tema de educación también, ¿ah? Cuando los equipos se van haciendo un poquito más robustos. Sí. No es como que tú vas de fe, yo soy el jefe, hagamos el cambio y todo fluye. Sí, no, me encantaría decirte que es así, pero no es así. Así que me imagino que a la interna de tu equipo la gente está quizás tan enamorada de lo que estaba haciendo y ahora me vas a decir, oye, vamos a dejar todo lo que estábamos haciendo, o eso lo vamos a bajar prioridad y vamos a hacer esto de acá, que quizás ni siquiera es lo que les gusta o tienen los skills, o tienes que tener gente nueva. Correcto. No, y aparte es... Claro, y eso lo haces hasta cierto punto, y si alguna persona finalmente no se alinea a la nueva visión, pues tienen que conversar y ver cómo se ayudan en transiciones, pues no hacia afuera, etc. Con los inversionistas puede ser diferente. A mí tuve un par de experiencias bien interesantes. Es como... Creo que la visión siempre fue la misma, ¿no? Preparar gente para que le vaya bien la vida, ¿ya? Sea desde el corporativo, sea que pague la empresa o que pague la persona. Claro.
¿Ya? Y cuando entraron varios investors, entraron algunos que eran muy metidos en educación, future of work, otros que eran más generalistas, o sea, que les meten a SaaS o por acá o ahí. Sí, No, sí, es sí. una mezcla de todo, tú lo sabes más que nadie. Tienes tu fondo, inviertes en startups. Entonces, en el camino, cuando empiezas a cambiar y empiezas a introducir otros productos, otras ofertas, etcétera, se va complementando un poco la visión, ¿ya? Y a algunos les entusiasma y a algunos un poco menos. También pasa, ¿ya? Entonces, también es parte de tu trabajo hacer un poco ese viaje, ¿no? De ir explicando el por qué, ¿ya? Pero en algún momento también, si no hay un cierto alineamiento, es importante que el inversionista ahí deje fluir al founder, porque esa es la persona que coge el timón y tiene más entendimiento de lo que sucede en el auto, en la pista. ¿Ya? Y eso sí es clave, ¿ah? Sí. Y a veces hay fondos que no son founder friendly, sí, Claro. sí. Quieren Claro. meter mucho la mano o se tiran más hacia private equity, que es más como yo me meto a Control. operar, control, y eso es diferente. En este Felizmente los fondos con los que yo estoy trabajando sí son súper founder oriented y en todo momento confiaron mucho en esta nueva estrategia, ¿no? Pero algo que quería agregar respecto al equipo, que me acabo de acordar que yo hice para que todos entren un poco en el vibe de, ok, ¿por qué estamos cambiando de herramienta? Es que cada uno tenía que hacer 10 entrevistas a personas que consideraban que iban a ser nuestro nuevo target y entender la profundidad del problema y lo que íbamos a solucionar con esta nueva herramienta. Entonces, ellos mismos pudieron ver que, ok, en verdad sí vamos a solucionar algo que tiene mucho más potencial. Estamos manteniendo la visión, estamos optimizando los precios de retail, pero acá hay una oportunidad mucho más grande. Claro, ahí les lograste que generen buy-in desde adentro ellos mismos. Sí. Eso es bueno. Claro. Entonces ahí no tuve que convencer a nadie. Fue como ustedes mismos investigando. Claro. Y ya está. Ahora, hemos hablado de los empleados de una empresa, los inversionistas, ¿no? Y felizmente tener buenos inversionistas que te dejan maniobrar porque confiaron en ti y por eso que apostaron con su dinero, mientras que hay otros que quizás quieren más control o sean más old school. Pero otro factor importante también son los cofundadores, ¿no? O sea, en tu caso eres sole founder, pero también, y tú eres cofundador, y creo que todo tiene su pro y su contra, ¿no? Me gustaría explorar un poquito eso, ¿no? A tomar una decisión tan importante de vamos a acelerar, salir con una nueva funcionalidad o cambiar, ahora todo nuestro negocio va a venir por acá o vamos a cambiar. Cuando eres una sola persona, como que quizás a veces es difícil tomar una decisión porque te dudas, quizás. Y en tu caso, no sé si es tanto como qué tan alineado está mi socio conmigo en esta decisión, si soy yo el que quiere más que la otra persona. A ver un poquito cómo fue la experiencia de cada uno. Bueno, como dijiste, yo soy solo founder. Y creo que justamente en esos momentos es cuando más te tienes que apoyar de tu equipo, confiar en tu equipo y también apoyarte tanto de las personas que están asesorándote como de los inversionistas, ¿no? Entonces, cualquier decisión difícil, nosotros siempre tomamos el tiempo de tanto conversarlo internamente como con personas externas o profesionales en la industria que te pueden dar un buen consejo. Y creo que si tuviera un co-founder haría exactamente el mismo ejercicio, honestamente. Entonces, al final del día nadie te va a decir qué hacer, pero tú puedes sacar toda esta información y tomar la decisión más informada, ¿no? Y bueno, al final creo que todos estamos alineados con esta idea de cambio estratégico. Claro. Ese ejercicio es bueno. Nosotros, con mi socio nos reunimos todos los lunes y discutimos cosas tanto del día a día como cosas estratégicas. Hay semanas pues que te orientas a más conversaciones más pesadas hacia la estrategia, otros hacia lo táctico. Y sí hemos tenido estas conversaciones varias veces y felizmente bien fluido, ¿no? O sea, creo que no hemos tenido algún quiebre como que no, ya absolutamente no, yo quiero por un lado y yo por el otro. No, creo que ha fluido bastante. Tenemos una frase que nos la llevamos de una experiencia laboral mutua que tenemos, que es en Amazon tienes un value que dice disagree and commit, ya que es cuando ya no estás de acuerdo en algo, pero hay alguna evidencia o algo que indique hacia un lado o el otro. Yo puedo estar en desacuerdo contigo, pero ya me comprometo de que vamos a ir con la decisión que tú dices, pues porque tú tienes más evidencia, lo has visto más o lo que sea. Pero tratamos de llegar a un punto, o sea, al final lo peor es no actuar, o sea, al final ya tienes que hacer algo.
Y entonces, si ya no estás de acuerdo, disagree and commit, pues, o sea, y avanzas. Entonces, eso tratamos de ponerlo entre nosotros y todos los equipos también, ¿no? Excelente. Ahora, creo que en el caso de ustedes han sabido manejarlo bastante bien, pero si nos están escuchando y, por ejemplo, hay una startup, esta es la parte de dar consejos. Si hubiera una startup donde tiene a cofundadores que están con visiones distintas de lo que quieren hacer, ¿qué le aconsejarían? Arrancaron juntos, enamorados de la misma idea, el producto, estaban enamorados, pero uno dijo, ¿sabes qué? El mercado dice esto, y el otro dice, no, pero yo lo interpreto de esta otra manera. ¿Qué hacen? Y Bueno, ya arrancaron, ya levantaron capital. Voy a basar mi consejo Sí. en la historia de un startup que ha pasado por eso Ya. y ahorita le está yendo bastante bien, pero que se tomaron decisiones difíciles. Lo que pasó fue que efectivamente levantaron una ronda gigante de capital, 3 co-founders, y los números no mienten. Al final del día tú tomas una decisión también basada en data, Sí. ¿no? Este es el mercado, esto es lo que hemos estado vendiendo con cada cliente, nos toma menos tiempo, listo, es momento de hacer este pivot. Y si es que hay alguien que no está de acuerdo, lamentablemente va a tener que o acomodarse o irse, porque no hay otra opción, ¿no? Y en este caso de esta startup, una de las co-founders dio un paso al costado y dijo, ya, eso no me resuena. O sea, yo estaba enamorada de la otra solución, esta acá no me encanta, salgo, hacen un arreglo y pues que les vaya bien, y a cada uno ve qué hace. Sí, ahí resaltaría lo que dices. Para que puedas jugar en este juego largo aliento, el why para ti tiene que ser bien importante, pues si no te quemas, ¿ya? Entonces, si al final la empresa está yéndose hacia otro sitio porque la data y la evidencia lo da, y que es mejor para la compañía, que al final es lo que todos buscan, inversionistas, todos los stakeholders, si esa nueva visión, ese nuevo camino no se alinea con uno, el why ya no está ahí, tú eres libre de o te adaptas al why o te buscas tu propio why, ¿no? Voy a seguir empujando en esta pregunta porque pasa, creo que más de lo que queremos aceptar en el ecosistema de startup. Yo creo que la principal razón de por qué las startups fallan no es por el mercado o me quedé sin plata, es que los founders no estaban alineados, se terminan peleando y no avanzan. Lo digo por experiencia propia. Entonces, ¿qué pueden hacer desde el día 1? O sea, si ustedes, especialmente en tu caso, Carlos, si tuvieras que reiniciar todo el proceso, ¿qué harían? ¿Cómo acordarían? Tanto ya sea en papel o no en papel, para que en el escenario donde haya esta divergencia de visión, que quizás los dos lo argumentan súper bien y dicen, no, esto que hemos levantado deberíamos llevarlo por acá, porque acá están los números, y tú, no, pero por acá. Principalmente porque cada uno tiene una visión distinta. ¿Cómo podrían resolver esa disyuntiva? Sí, yo creo que de antesala hay que hacer buena chamba. Una de ellas es, idealmente tu co-founder deberías haber chambeado algo, aunque sea con esa persona. Pero ya una relación profesional ya te indica pues si la persona tiene el mismo work ethic que tú, que chambean igual de parejos, que les interesan los mismos temas, que son correctos, ¿no? Que son complementarios, lo que sea. Ya, eso creo que sería algo idóneo. No siempre pasa, pero es un camino idóneo. Si no hay, no quiere decir que el mundo se acabó, puedes buscar a alguien. Y lo segundo es, yo creo que si partes de confianza, puedes hacer algo tan simple como un papel y firmarlo a mano, que es lo que hicimos mi socio y yo. ¿Ya? Vamos a repartir la empresa así, ¿ya? Porcentaje tanto para cada uno. Y en caso de que tengamos que hacer ciertas decisiones, pues siempre la amistad prime o las buenas, ¿cómo se llama? Las buenas formas y lo que sea mejor para la compañía. Y lo pusimos en un papel así de sencillo, no era un contrato, era como una regla de convivencia. Claro. ¿Ya? Y ya después, con los años, 3 años después, formalizamos en un papel y todo el rollo, pero ya estaba hasta avanzado el vesting y todo el rollo, ¿no? Para los dos lados. Pero todas esas, una regla de convivencia, un vesting, una conversación bien clara, sana, creo que ayuda mucho. Al final son relaciones humanas, es importante que se parte de una base de confianza, ¿no? Yo creo que la parte legal es ya para cuando todo está hasta el queso, hay algo ahí que sostiene, pero debería partir de conversaciones sanas, ¿no? Sí. Bueno. Yo igual tengo una perspectiva desde el otro lado. A ver, yo antes de PriceLab tuve también un startup. Fui co-founder con una amiga mía. Felizmente seguimos siendo muy amigas, pero creo que hay que marcar bien
la línea en el ROI de cada persona. ¿No? Que hay veces que se asume que una persona tiene que hacer más de lo que en verdad estaba pactado, pero porque no fuiste claro. Como que fuiste un poquito experimentando y viendo en el momento que salía y cómo lo manejaban, cuando hay cosas que sí tienen que estar claras desde el principio. Y también me ha pasado eso que a raíz de una relación de confianza, de repente en el momento que tenía que hacerlo, no dejé todo por escrito. Bueno, tampoco hice lo del papel firmado, que eso sí funciona como un contrato. Claro, es un papel al final, ¿no? Sí. Lo mío quedó muy en mensajes no tan serios, y sí tuve un problema respecto a un vesting por no hacerlo correctamente. Y ahí me prometí que todo desde el minuto 1 lo veo con mi abogado. Mi abogado está en speed dial. Bueno. Aló, Alberto. Y desde ahí todo, sí, lo tengo súper ordenado, el tema legal. Y eso también es una recomendación que voy a dar. No cometan un error. No, especialmente si es que quieren hacer cambios que podrían afectar la compañía y generar un tipo de desacuerdo a la interna. O sea, si que todo está por papel, de cómo lo estamos viendo en la empresa, qué tipo de decisiones vamos a tomar, quién es el rol, hace que después tener estas conversaciones no sean en supuestos. Correcto. Sí, lo peor que puede pasar para mí es el vamos viendo. Vamos viendo, sí, ahí lo vemos. A medida que vamos creciendo, vamos viendo. No. O sea, desde el principio, por lo menos, de una forma general, dejarlo claro o basado en resultados. Pero vamos viendo es igual a nada. Sí, tiene que haber un marco. Sí. Tiene que haber un marco y que te dé como unos guardarrieles, ¿no? Para fluir y después ya lo demás lo vas iterando, ¿no? Pero sí es importante. Tienes que dejar algo conversado. Claro. O sea, ahora, algo que tal vez valga la pena en aclaración en mi mensaje es que tener conversaciones de confianza y de buena relación no significa que no te hables directo con la persona, que eso en Latinoamérica lo podemos entender muy mal. Sí, que nos hablamos bien, etcétera, solo patas, pero no le digo nada para que no se sienta mal, no. Ya o sea, felizmente Luis y yo otra vez nos tocó trabajar en industria tech, a él en caso de él en Amazon, en mi caso en Uber. Eran culturas muy directas y muy duras con el feedback, con lo que tú quieres transmitir. A veces un poco más ácidas de lo que normalmente sería lo usual, pero nos acostumbraba a que tengamos una relación de confianza, etcétera, pero que sí digamos realmente pues, lo que no está funcionando en los dos lados. O sea, ¿no? Y esto es así, ya los números que dicen, etcétera, decidimos y ya estamos, ¿no? Entonces, o sea, es como buena relación de confianza, pero profesional y estricta en cuanto a claro, y números. Ser directo no significa ser mala onda, respetuoso. exacto. Que es otra cosa que también en Latinoamérica a veces se malinterpreta. Que ser directo y transparente. Y es una práctica que más bien me gustaría que haya más. Sí. Porque en la Respetuoso, pero directo y transparente. Sí, un radical candor. Sí, la capacidad de poder decir el feedback sin ofender. Así es. Prefiero que me digan un no. Claro. Que me estén paseando con el... 100%. Ya vemos, ¿no? Ya veremos. Sí, el sí, B2B. sí, claro. Pasa el mucho B2B. el B2B. Claro. Te contestan. Claro. El ghosting. No ghosting. hagan esas cosas. Señores clientes, por favor. Por favor, sí. Mejor digan no que... Así es. En verdad yo valoro mucho más el un no. Sí, claro. 100%. Si no me quieres argumentar el por qué, no pasa nada. A mí Me gusta que me lo digan para que me venden mejorar. unos 100 servicios diferentes. Por día. Por día. Sí, fijo. ¿No? Entonces, como sé lo que es ser la persona que te está escribiendo, por lo menos les contestó: muchas gracias, no estoy interesada, ten un buen día. Ya está bueno. Claro. Y primero, que no te van a volver a escribir, así que perfecto. Claro. Y segundo, ya entraste la conversión negativa. Perfecto. Ya Claro, entienden que por ahí no es. Claro. Que en vez de no responderles, mejor respóndeles y ahí se... acá el también sufrimiento evitas todos. que te manden 150 mensajes Exacto, más. no Buena. Sí. A tomar nota, A tomar nota. Bueno, es parte, digamos, del proceso también de vender, ¿no? O sea, el saber un poquito descifrar si estamos yendo al mercado correcto, si es que mi ratio de conversión no era el que yo esperaba. Y ahí vamos a lo que, ¿no? El famoso Product Market Fit. Para ustedes, ¿cómo fue a la hora de hacer este pivot, tratar de llegar a ese Product Market Fit con este nuevo producto que estaban lanzando o nuevo servicio que estaban lanzando? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo sabían que ya habían llegado a ese Product Market Fit? En mi caso, se dio de una forma súper orgánica cuando tuvimos nuestro primer business case y nos recomendaron con otros clientes, y esos nuevos clientes nos llamaron a nosotros de forma muy orgánica.
ahí fue que dijimos, ok, queremos algo que no hemos invertido ni $1 ni media hora de nuestro tiempo y que se está vendiendo, ¿no? Entonces, esto lo hemos replicado en distintos países y eso fue para nosotros, ok, encontramos el product market fit, están pagando bastante al mes, pero por resultados aún mejores y nos buscan. Entonces, sí, yo creo que fue eso. Creo que en B2B en general y sobre todo en Enterprise es un poquito más difícil leer o tener señales de product market fit que como lo tienes en B2C. Es más, hasta hay menos literatura, información afuera, etcétera, ¿no? En B2C tú empiezas a ver engagement, o sea, intensidad de uso, después ratio de cohort de retención, potencialmente NPS, growth week over week, etcétera, ¿no? Ya, bacán. Toda la teoría B2C la vi en Uber, la vimos en varios sitios, es como más cantada. En B2B, en Enterprise todavía que tienes unos ciclos de venta súper largos, bien retador verlo, y yo lo que me he fijado con el tiempo es de retención al final. O sea, si el cliente, y en mi caso yo tengo dos, o sea, es como el que compra y el que usa, y no son la misma persona. Claro. Porque imagínate, tú compras para tus startups, Claro. tú quieres ver de que les haya servido, les vaya bien, estén mejorando, y las startups, la experiencia, haber aprendido, etcétera, ¿no? Entonces, con los de abajo mides engagement, intensidad, completion rate, NPS, etcétera. Con los de arriba tienes que medir lower retention, net dollar retention, o sea, te están comprando más, te siguen comprando, sigues creciendo, hay case studies, te promueven hacia otros, etcétera. Entonces, en nuestro caso nos hemos ido bastante por el lado de retención, tenemos buena retención, nos gusta eso y trabajamos muchísimo para tratar de mantener eso, ¿no? Creo que es lo más crítico que tratamos de monitorear. Claro. Y lo digo que es difícil de ver porque la retención la ves año a año, pues. Claro. O sea, no, el ciclo es más largo. El ciclo es más largo. Entonces yo todavía no sé si me va a comprar el 2026, ¿no? Pero tengo una historia que me ha comprado hace 4 años o 3, entonces vas viendo. Pero es más difícil, un poco más lento. No es tan straightforward, ¿eh? Claro, ahí también depende de lo que vendes. Ah, exacto. Claro. ¿No? Claro. Porque si quieres una herramienta muy enfocada en un número final, en un performance, y lo puedes medir, sabes que te van a volver a comprar. Porque te cuesta $1 millón, pero te generó 10. ¿No? Entonces, ahí es mucho más fácil. Pero en tu caso, sí es importante medir, digamos, esa recompra. Sí, claro. Es como que la retención es una consecuencia del uso. Si dejan de usar lo que tú les has vendido, puede ser que el siguiente año te deje de comprar. Entonces creo que ese es el leading indicator más cercano del lagging, que es retención. Claro. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Tú dices, bueno, basándolo en cifras, ¿qué cosa debería yo estar midiendo para decir, ¿sabes qué? Debería de ya buscar otra cosa, otro producto, otro servicio, porque siento que ya no me está dando el resultado que yo esperaba. A veces también hay curvas de adopción tecnológica y llega un momento donde veníamos creciendo y se platuvo. Como en el caso de ustedes, o sea, pensando ya a futuro, ¿cuándo es el momento para volver a hacer pivot si es necesario? ¿Cómo podrían ir identificándolo antes del tiempo? Así. A ver, yo tengo una opinión bien particular, pero a ver, Vania, dale tú. Sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que creo que en todo esto como casi todo en la vida, solo hay business advice y tú tienes que buscar lo que más funciona para tu empresa y tu situación particular. ¿Ya? Y tienes que ir viendo qué se parece a lo tuyo, qué es el mejor camino, etcétera, entre varias cosas más, ¿ya? Hay empresas, o el playbook de Silicon Valley por años ha sido: métete en un mercado, en un wedge, ¿no? Es el sitio donde un segmento, exacto, un nicho, un segmento restringido donde recontraquieran lo que tú vendes, y que idealmente ese mercado nicho sea por lo menos un SAM o un TAM de más de X billones que te permita vender 100 millones de facturación anual, ¿no? Ese ha sido playbook por años. ¿Ya? Si tú revisas los playbooks de ahora, cada vez hay más empresas que más early stage están entrando a suite of products. O sea, que es un single point que te ofrece varias salidas, ¿ya? Porque dicen que las empresas, sobre todo en Enterprise, están tratando de consolidar buyers en vez de tener muchas. Entonces, tienes a Rippling, por ejemplo, que desde el saque sacó una suite de como
6, 7 productos. Tienes otra que sacó otra suite de productos, etc. Ya, entonces, ¿qué camino eliges? Escucha, que you can encontrar el Product Market Fit cuando vas con múltiples cosas. Correcto, pero para ellos les hacía sentido porque decían, yo puedo capturar prácticamente todas las necesidades de golpe. Bueno, en el caso de Rippling les está yendo muy bien. Hay otras que no. Y entonces, hay muchos caminos. Creo que hay mucho business advice y que uno tiene que ir encontrando what makes sense para tu empresa en particular. Yo creería que para alguien que está comenzando, al menos para el primer millón o algo como para generar tracción, cash flow, etcétera, no la sobrecomplicaría mucho y tratar de generar tracción con algo y desde ahí empezar a ver si continúa con eso, si el tamaño de oportunidad es lo suficientemente grande y el PEN es grande, o si no, o pivotear o añadir. Es en el caso de B2B. En el caso de B2B. ¿Y cuánto tiempo te va a dar? O sea, yo sé que nada es blanco y negro, pero tampoco como para irnos al extremo de voy a darle 2 años de mi vida para ver cuánto tiempo realmente me debería demorar para saber si es que estoy yendo por el camino correcto y no, más bien debería de cambiar, pivotear. Y también depende de tu ranking. Eso te fuerza un poco. Sí, te tenés que cambiar. Claro. O sea, lo que dicen es una ronda, ¿no? Tu ronda, teoría, la pre-seed o la seed es como para 18, 24 meses y ahí tú tienes que figure things out o te mueres, ¿no? Entonces, en teoría, ese es tu constraint. Sí, por ahí ¿no? va mi opinión. A ver. Era la más ácida. O sea, al final del día tú vas a tener en promedio unos 20 meses de plata en el banco. Y, bueno, si tú ya entiendes tus plazos de negociación, cuánto te demoras en cerrar un cliente. Digamos que 6 meses hablando de un enterprise. Entonces, si es que ya estás en el mes 14, te quedan 6 meses, que es lo que te demoras en cerrar un cliente, y te queda esa cantidad de runway, como que ya fuiste. Entonces tienes 6 meses para ver qué vas a hacer. En 6 meses, por supuesto que puedes idear y planificar un pivot, por supuesto, ¿no? Entonces son 6 meses de trabajo, de planificar producto, hablar con tu equipo, con tus inversionistas, de repente tengas que levantar más plata para ese pivot y comenzar de nuevo. Sí, es que creo que más que verlo como binario de debería ser un pivot o no, creo que más bien constantemente tienes que estar olfateando qué quiere el mercado o no. Iterando constantemente. Y ese olfateo del mercado, ¿cómo lo haces? Es con data y con user hablando research. Con tus clientes. Claro, estar cerquísima al cliente y lo que la data te va indicando. Es decir, el founder tiene que estar pegado al cliente todo el día. Y creo que es lo que a veces fallamos. Sí, no, tiene que estar ahí todo el día. Saber dónde marcar el límite, porque el cliente siempre te va a pedir más de lo que ofreces. Totalmente. Claro. Pero identificar de esas 10 cosas que te piden, de repente hay una que te han pedido 5 clientes. Claro. Entonces, esa es la del valor que tienes que la que es scalable, ¿no? O sea, de lo que te piden, qué es lo que atrás puedes productizar, ¿no? De las cosas que vinieron haciendo en el pasado y ya no lo hacen actualmente, ¿hay alguna que les cause algo de nostalgia? No. Como que dijeron, bien matado y seguimos. Ninguna cosa. Bien. Yo te diría que sí, antes cuando tenía que dar las clases yo tenía que ponerme a leer un montón. Que me gusta. Sí. ¿Ya? Ahora es me pongo a leer menos de esos temas y tengo que meterme más en lo que ahorita me consume mi cabeza, ¿no? Pero igual me gusta. Y en el caso, digamos, uno cuando decide, digamos, hay múltiples rutas que uno puede tomar. La data te dice la realidad, pero tú dices, ok, no es que hay un solo camino que es el que tomaron ustedes, sino en la mesa tuvieron varios. ¿Cómo fue que tomaron esa decisión? Vamos por este camino y no quizás por otros que también se veían muy llamativos. ¿Cómo tomas esa decisión? En mi caso, piloteamos MVP con distintos clientes y pudimos también encontrar el middle ground entre todos, ¿no? Decir, ok, todos tienen esta necesidad, hay una necesidad general para ese tema de pricing. Lo más importante que es medir, que era justamente lo que sabíamos que no podíamos hacer con nuestro producto anterior. Entonces, un poco que sales con algo, pero al final no tienes certeza absoluta de que es el camino correcto. De nuevo, jamás. Lo que en algún momento hemos conversado, Jaime, que el producto nunca está quieto.
Claro. producto siempre está evolucionando y justamente por eso es que los startups se diferencian tanto de cualquier empresa común y corriente, ¿no? Porque Eso es lo que digo a los corporativos. O sea, Sí. la ventaja que tiene la startup no es que, o sea, ustedes tienen más plata, tienen más recursos. Probablemente pueden jalarse gente más capa porque tiene más plata o la marca es tan fuerte. La capacidad de iteración es la Claro, que gana la exacto. startup. Tal cual. esa agilidad, poder cambiar cada 3, 4, 6 semanas el producto, así sea con algo mínimo, pero que impacta de alguna forma. No tiene que pasar por comités y comités y Sí, comités. Dios mío, claro. Sí, tal cual. No, es eso. ¿Y ustedes tuvieron alguna ruta que estuvieron muy tentados, pero al final decidieron, no, por aquí no vamos, porque la data dice esto, o tenía un feeling? O sea, que más que una que me acuerde así exactamente es a cada rato. Sí, a cada rato tienes, todas las semanas tienes múltiples decisiones que tomar, ¿no? O más bien por ahí Sí. podemos refrasearlo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para más bien no querer hacer pivotings infinitos? Porque eso también podría ser algo que Sí. nos llama la atención. Es como que, oye, me funcionó también hacer este pivot, quizás ese momento hay que hacer otro y otro y otro. No sé si es Debes que... medir cuánto tiempo te va a tomar esa cosita que quieres Exactamente. Porque tienes un runway, ¿no? Y no, pues creo que también hay un límite. Es como todo en la vida, no es como puedes querer pivotear todo el rato, pero también tienes que persistir en algún camino. O sea, tampoco puedes hacer un piloto, creo yo, y solamente darle 2 días. Claro. ¿No? Entonces tienes que tener paciencia, ¿no? O sea, tienes que lanzar algo, probar un poco, ver si realmente está funcionando o no, recaudar algo de data y ahí decidir funciona o haces shutdown y con la siguiente, ¿no? Ujú. hacer. Y para Sí. que eso funcione, medir Equilibrio. muchísimo. Sí, tiene que haber un equilibrio de todas maneras, claro. Excelente. Bueno, llegamos a la parte final de la conversación. Voy a con preguntas ya un poquito más diversas, pero un poquito para escuchar las experiencias de ustedes. Por ejemplo, ¿tienen alguna anécdota de una conversación que fue difícil a la hora de hacer el pivot con alguien del equipo o con un inversionista que costó un poquito transmitir este mensaje? Sí, yo tuve una con un investor que justamente fue un generalista, ¿no? Que cuando nosotros nos estábamos metiendo cada vez más en education, future of work, etc., él tenía una visión de inclinarlo hacia otro lado, ¿no? Yeah. Entonces al final era conversar con él y recordarle un poco las razones por las cuales participó en esto, ¿no? Y volverlo a ser parte de la misión, ¿no? Es parte de la solución, por así decirlo, y pensémoslo juntos, etcétera. Pero no, o sea, no son cosas que sean facilitas, sencillas, ¿no? Son cosas que se tienen que navegar, pasen en el camino a cada rato. Parte del juego del founder, ¿no? Como founder vas a estar entre clientes, employees, investors, ahí navegando. Eres el titiritero con las varias bolas ahí. Si tuvieran que volver a hacer un pivot nuevamente, ¿cuáles serían esos 2 errores que no harían nuevamente? Uy, yo sí cometí uno interesante. Bueno. Contraté anticipadamente a una persona que yo consideraba que iba a ser clave para despegar esta nueva herramienta. Y creo que me apuré mucho y aconsejaría todo lo contrario. Primero tenga el producto, pruébalo tú con tus clientes y luego ya contratas. Nosotros estábamos apurados, no nos quedaba mucho runway en ese momento. Entonces pensábamos que todo tenía que ser apurado, incluyendo las contrataciones y el equipo, y eso es lo más importante, entonces es en lo que más te tienes que tardar. ¿Y tú has tenido algún caso que no volverías a cometer de error a la hora de pivotear? Sí, más que pivotear, es incluso hasta cuando estás creciendo, Ya. no te remuevas tan rápido tú mismo de la cadena, ya que a veces cuando vas creciendo un poco más quieres poner management layers, ¿no? Claro. Para delegar. Sí. Que es normal, es natural y en algún momento lo necesitas para que haya un sistema que funcione por sí mismo y tú puedas tener más tiempo para pensar y hacer. ¿Ya? Pero hay una habilidad que tienen los founders que justamente es la razón por la cual empiezan algo que es digerir toda la información y todo el desorden que está ahí y ponerle forma. ¿Ya? Entonces, a veces cuando te remueves un poco, se pierde. Hay un lost in translation entre lo que los equipos van escuchando del cliente y lo van trasladando hacia producto hacia atrás para que siga dándose la vuelta al value proposition o al producto per se. Yo recomendaría no removerse tan rápido, sino siempre mantenerte ahí y delegar a la vez.
O sea, es una mezcla bien extraña. ¿Ya? En YC hace poco sacaron todo un artículo de Founder Mode. Todo un bombardeo de que tienes que delegar, pero no, tienes que estar metido. Y hay gente que lo lleva al extremo. Sí. En Amazon eso está hace años. Ellos lo llaman Leaders Operate at All Levels. ¿Ya? Es un leadership principle. ¿Ya? Entonces, attention to detail, perdón. ¿Ya? Entonces, el líder tiene que delegar, empoderar para que todo funcione como un sistema, pero tiene que auditar y meterse a fondo en varias situaciones, sobre todo en los problemas más jodidos, para ir identificando lo que está roto y empezar a resolver la cadena hacia atrás. Si te remueves de esa, se pierde la cadena de aprendizaje, y la persona que más rápido aprende son los founders. ¿Ya? Y yo cometí ese error en algún momento. Ya, entonces ya me he regresado, o sea, con meses. Pero eso explica también por qué empresas tan grandes, incluso un Google, regresan los founders un poco a la empresa para... Pues claro. Porque se dieron cuenta que se volvió dinosaurio y más estático. Estamos otra vez esa mentalidad del founder. Claro. Y ahora, como founders que son, ¿cuáles son las cosas que, alguna anécdota o algo, de algo que les han hecho que han odiado? Puede ser un inversionista, o un cliente, o un empleado, pero ¿qué es lo que más les ha fastidiado? Wow, qué difícil esa pregunta para mí. A ver, tú. Es buena manera de ganar tiempo. Sí, claro. Sabes que todo sedito, o sea que... Sí. O sea, a ver, una sí que me acuerdo gigante. Voy a ir ganando tiempo mientras te cuento otra. No más el día a día, simplemente con los clientes cuando te la hacen larga. Es como hablamos con Vania, ¿no? Es tan simple que me digan quiero o no quiero. Sí. Ya está. No, eso es una de las cosas. Bueno, uno va ganando paciencia con los años, pero en algún momento igual te llega a desesperar. Pues, ¿no? Sobre todo con tus equipos comerciales que también son impacientes. Ellos también dicen, oye, ¿por qué no responden? ¿Por qué no hicieron que sí así o no? Por eso que yo también cuando me mando un correo trato de decir, sí. No, gracias, no estoy interesado, no soy parte de tu funnel. No. Quizás otra diferente pregunta, pero que puede estar por ahí es, ¿qué cosa ves que las startups hacen constantemente mal, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta? Wow, con dos preguntas profundas. Yo te voy a contestar la anterior. Ok. Me pasó que una empresa súper grande en México estaba cotizando distintas soluciones de pricing y te llevó hasta un nivel de due diligence prácticamente, y en verdad era para copiarlo y hacerlo. Me da gusto decir de que no le salió bien. Qué bueno. Pero eso también pasa. Claro. Eso es horrible. Es duro, jodido. Sí, claro. O sea, yo he visto en otros casos donde el corporativo dice, sí, vamos contigo todo, pero ya estás en la recta final para firmar y le mete ahí su legal, le mete su clausulita de en caso nosotros queramos dejar de trabajar con ustedes, nos tienen que dar el código fuente porque nosotros no podemos dejar de operar. Claro. Anda ahí Google que si dejas de usar sus productos de la nube, que te den el código. Claro, pues, ¿no? Mencionando algo parecido, pero en otro campo, y felizmente pues tú te distingues totalmente, eso es con ciertos investors. Hay inversionistas que te sacan toda la información para mandárselo a alguien del portafolio de la competencia y nadie los mantiene en check. O sea, no hay un board governance o algo que ponga en check a los VCs también, y eso es algo que yo en algún momento lo pondría en algún sitio. ¿Ya? En YC tenemos tiene su lista. Sí, tenemos una lista donde si alguien se porta mal, lo calificas de una... pero tienes que ser honesto, pues decir, esta persona se portó así o no hizo lo adecuado, ya, entonces ya tienes un check y todo el resto del fondo de YC ya lo vas a ver. Pero el resto del mercado no lo tiene, y a veces hay comportamientos que no son adecuados, no son correctos. Con un inversionista. Claro, entonces, y eso alguien tiene que ponerlo en check. ¿Cómo hacemos? Porque eso sí, creo que ahí la pregunta eso de qué es lo que hace una startup y al final nadie lo dice. También, ¿cómo hacemos para... Nadie quiere alzar la voz y call out a alguien en el ecosistema por miedo a represalias, pero ¿cuál sería el camino correcto? Muy difícil. Este sistema es uno. Y depende cuál es ese abuso de poder que está teniendo el inversionista en este caso. Sí. ¿No? Para mí también es difícil porque siendo mujer, de repente el inversionista es un señor, hombre, mayor, como que sí te sientes súper incómoda con ciertas cosas que pueden pasar, ¿no? A mí me ha pasado que
que me han invitado a una reunión para conversar de trabajo y en verdad era una cena y pidieron una botella de vino y quiero conversar contigo de tu vida. Y es como, perdóname, pero Claro, no estoy una aquí para eso. tergiversación, Ajá. pero... ¿Y a quién le cuentas eso? ¿Qué es lo que sales a decir? Claro. Entonces... Sí, es una línea bien complicado. delicada, pero yo creo que, a ver, al final el negocio de ellos está en poder tener buenos LPs y deal flow de founders, ¿no? Entonces, yo creo que bad behavior al final la gente lo va a hablar, así sea a espaldas, en WhatsApp, Sí, la gente lo va a hablar, habla. se habla y al final se enteran. Entonces, yo creo que si no es un check de una mano invisible natural, deberían haber otros sistemas como el de YC, pero más abiertos, o algunos otros, ¿no? Entonces, para balancear un poco, hay una simetría bien fuerte ahí, Sí. demasiado fuerte. Un tema para conversar en todo Sí. otro episodio de Ahí Worth tenemos It. varias experiencias que compartir, seguro. Sí, sí, Esas sí. anécdotas. Sí, o sea, Qué interesante, Es que es difícil a veces. Muchas de estas conversaciones tenemos en privado. Correcto, pues, entre ni un siquiera par de virtual, porque chelas, claro. como está el record de AI, a veces ahora ya también nos ponemos como que no queremos Sí. salir mucho. Pero esa es una de las razones por qué los espacios entre founders funcionan muy bien. El Pizza Night entre founders, el Meet, porque ahí sí podemos salir y hablar muchas cosas, ¿no? Correcto, Entonces, con los grupos de WhatsApp, ¿no? pero sí sería bueno como que en estos espacios se pueda también transmitir más de Claro. eso. O sea, siento que la industria de startups trata de, como no quiero ser visto como el malo, entonces mejor me callo. Sí. Que es un ecosistema súper chico. Sí, claro, frágil, en ese sentido. Y mira, y haciendo más bien el llamado a un buen behavior, ¿ah? En algún momento me acuerdo conversaba con una persona de un fondo grande brasilero y en algún momento conversando en la reunión yo le pregunté, oye, tú tienes esta empresa en tu portafolio, yo tengo cierta similitud, quiero ser respetuoso de mi información, como quiero ser... ¿Usted llegaría a invertir? ¿O vamos a hacer simplemente esta investigación? Claro. Etcétera? Y la persona muy, muy honesta me dijo, lo revisó bien, o tienes razón, hay mucha cercanía y creo que lo más propicio para ambos es que mantengamos la conversación hasta acá. Entonces, ese es un comportamiento correcto, adecuado, ético, ¿me entiendes? Entonces, y eso también hay que resaltarlo y premiarlo y decirlo, ¿no? Entonces, Sí. es bueno. Excelente. Bueno, nada, eso era un poco lo que quería conversar y me gustó esta parte final porque creo que hay ciertas conversaciones que nunca se dan y son temas que se tienen que mencionar. Bueno, un poco como para cerrar y nuevamente agradecerles por el tiempo. Si es que cualquier persona que nos está escuchando en este momento o viéndonos en YouTube quiere ponerse en contacto con cualquiera de ustedes para empezar a usar las soluciones que ofrecen o para trabajar en sus empresas, ¿cuál es la mejor manera de contactarlos, Vania? A mí por LinkedIn, Sí. Vania Rivero. A mí por LinkedIn o a carlos@curios.k.la. Perfecto. Ahí me pueden escribir. Excelente. Acaban de escuchar a Vania y Carlos compartir algo que la mayoría de los founders prefieren mantener en las sombras. Ese momento vulnerable donde tu visión original choca contra la realidad del mercado y tienes que tomar una decisión que puede definir el destino de tu empresa. Pero lo que más me impresionó de esta conversación no fue solo la honestidad brutal con la que hablaron, sino cómo sus experiencias encajan en un patrón mucho más grande que he estado investigando. Déjenme empezar con un número que mencioné al inicio de esta grabación que realmente me voló la cabeza. El 93% de las startups exitosas abandonaron su estrategia inicial, es decir, 9 de cada 10. Entonces, si tú aún no has pivoteado, puede ser que seas o un genio visionario o simplemente aún no te has chocado con esa realidad del mercado. Pero aquí viene lo interesante. No todos los pivots son iguales. Vania hizo lo que en Silicon Valley llamaríamos un hard pivot. Cambió completamente su producto, pasó a vender hardware, ¿no? Esos preciadores electrónicos, a construir una plataforma de inteligencia artificial. Es como si Netflix hubiera pasado de enviar DVDs por correo a enviarlo por streaming. Espérate, eso es lo que hace exactamente el día de hoy. Carlos, por otro lado, nos mostró algo más sutil pero igualmente poderoso. No abandonó su visión de educar en transformación digital. Lo que descubrió fue que el mismo contenido, la misma expertise, tiene 10 veces más valor cuando se lo vendían a corporaciones, cuando trataban de vendérselo a individuos. Como él mismo dijo, el mercado me fue jalando hacia el B2B. No fue un abandono, fue una expansión de su estrategia. Esto me lleva a algo que descubrí investigando para este episodio.
Hay datos fascinantes del Startup Genome Project que muestran que las startups que pivotean una o dos veces, ojo, no más, no menos, crecen 3.6 veces más rápido y levantan 2.5 veces más capital que aquellas que nunca pivotean o que pivotean demasiado. Es decir, ni mucho ni poco, ese punto medio. Ahora, cuando hablamos de pivots exitosos, no podemos ignorar las historias épicas que han definido la industria tech. Slack, todos conocen Slack, ¿verdad? Bueno, Stewart Butterfield estaba construyendo un videojuego llamado Glitch. Había levantado 15 millones de dólares, pero el juego simplemente no despegaba. Con solo 6 millones restantes en el banco, sí, no, 6 millones suena un montón, pero tomó una decisión radical. Esa herramienta de chat interno que había construido para coordinar el equipo, ahí, ese era el verdadero producto. El resultado, Slack se convirtió en la empresa de software empresarial de más rápido crecimiento en la historia. En el 2021, Salesforce lo compra por 27.7 mil millones de dólares. De un videojuego fallido a una de las herramientas de comunicación más importantes del mundo empresarial. O tomemos Instagram. Kevin Systrom había creado Bourbon, una aplicación complicadísima con check-ins, planes sociales, fotos, de todo. Pero los datos no mienten. Los usuarios ignoraban todo excepto una función: las fotos. En lugar de insistir tercamente en su visión original, tuvieron la humildad, y esto es la clave, la humildad de eliminar todo lo demás. 18 meses después, Facebook la compra por $1.000 millones. Pero no tenemos que irnos tan lejos. Aquí en Latinoamérica tenemos nuestras propias historias épicas de pivot. Rappi, por ejemplo, comenzó en el 2015 como un simple servicio de delivery de comida en Bogotá. Hoy es una super app que hace de todo. Puedes pedir comida, medicina, pagar servicios, hasta retirar efectivo. No abandonaron su core de delivery. Lo multiplicaron hasta convertirse en el primer unicornio colombiano con una valorización de más de $5.000 millones. Otro caso, Nubank. Empezaron en el 2013 ofreciendo solo tarjetas de crédito sin comisiones. Hoy son el banco digital más grande de América Latina con 114 millones de clientes. Su costo de adquisición de clientes es de $7, comparando con el promedio de la industria, que es aproximadamente $50. Esto es eficiencia pura, nacida de entender profundamente lo que el mercado necesitaba. Pero aquí viene la parte que nadie te cuenta en las conferencias motivacionales. Por cada Slack o Instagram hay docenas de Flood, Kite, Ghost Autonomy, startups que pivotearon mal y desaparecieron. Pero ¿cuál es la diferencia? Después de analizar decenas de casos, emerge un patrón claro. Los pivots exitosos comparten 3 características fundamentales. Primero, el reconocimiento honesto y temprano. Como dijo Vania, cuando ya recibes el no, ahí dices, ok, tiene que venir un cambio estratégico. No es esperar a que se acabe el dinero, es leer las señales mientras aún tienes runway para maniobrar. PayPal, por ejemplo, pivoteó 4 veces antes de encontrar su modelo. Empezaron con software de seguridad para Palm Pilots, luego billeteras electrónicas, luego pagos entre dispositivos y finalmente pagos por email. Cada pivot fue una lección que los acercó más a lo que el mercado realmente necesitaba. Segundo, la obsesión con el cliente. Carlos expresó perfectamente este punto. Constantemente tienes que estar olfateando qué quiere el mercado. Los pivots exitosos no nacen de sesiones de brainstorming en una sala de reuniones. Nacen de observar obsesivamente qué es lo que realmente valoran tus usuarios. Por ejemplo, Twitter surgió cuando el equipo de Audio, una plataforma de podcasting, se dio cuenta de que Apple los había dejado obsoletos con iTunes. En lugar de insistir, Jack Dorsey propuso algo completamente distinto. Mensajes cortos de texto para grupos. El resto, ustedes lo conocen, es historia. Tercero, la perseveración inteligente del valor. Cuando Banme, una startup chilena, pivoteó de CRM de cobranzas a un agente de IA para ventas, no tiraron todo a la basura. Conservaron su expertise en WhatsApp y su conocimiento profundo del mercado pyme. El resultado, pasaron de $20.000 de ingresos recurrentes a $1 millón solo en 8 meses. Un pivot inteligente que reutiliza su fortaleza bajo una nueva hipótesis. Ahora, el framework del time to value que compartió Carlos merece un análisis más profundo. Es brillante su simplicidad. La pregunta es, ¿cuánto valor puedo extraer en 3 meses por cada camino posible? No es intuición mística, es matemática fría aplicada a la incertidumbre.
Para Curious, el B2B ofrecía tickets más grandes y una expansión natural, aunque con ciclos de venta más largos. Pero, y esto es crucial, no cerró el B2C. Lo mantuvo mientras construía el nuevo canal. Y eso es sabiduría operativa pura. La técnica de Vania de hacer que cada miembro de su equipo entrevistara a 10 clientes potenciales también es genial. No les dijo, vamos a pivotear. Les dijo, vayan y descubran. Cuando ellos mismos vieron la oportunidad con la optimización de precios mediante inteligencia artificial, no hubo que convencer a nadie. El equipo se autoconvenció. Eso es liderazgo transformacional. Y hablemos de algo que me pareció fascinante. La diferencia entre el contexto latinoamericano y otros mercados. Vania esperaba que los retailers peruanos adoptaran tecnología que ya era estándar en Europa. Los preciadores electrónicos. Pero el mercado simplemente no estaba listo. En lugar de gastar años tratando de educar al mercado, como ambos dijeron, y que no es trabajo de una startup, pivoteó hasta donde el mercado sí tenía un dolor urgente, la optimización de precios. Este es un punto crítico para cualquier founder de América Latina. No puedes simplemente copiar y pegar playbooks de Silicon Valley. Carlos lo vivió en carne propia, tratando de traducir su experiencia de Uber al contexto B2B latino. Como él dijo, B2B en Latam es más artesanal, más de relaciones. Los ciclos de venta son diferentes, los presupuestos son más conservadores y la adopción tecnológica tiene sus propios tiempos. Pero aquí hay algo esperanzador. Esa misma complejidad del mercado latino nos ha vuelto expertos en adopción. Miren los números. En el 2023, mientras Europa creció 7% en inversiones y el sudeste asiático cayó 34%, América Latina creció 26%. Somos una región que sabe pivotear, que sabe adaptarse y que sabe sobrevivir. Ahora, la conversación sobre co-founders toca una herida que muchos preferimos ignorar. La realidad cruda es que los pivots matan partnerships. Vania lo vivió en su startup anterior. No tener claridad desde el inicio sobre los roles, responsabilidades, mecanismos de decisiones puede destruir la empresa desde adentro cuando llegue el momento crítico del pivot. Carlos tuvo más suerte con un cofundador alineado, pero incluso así necesitaron ese principio de disagree and commit que aprendieron de Amazon. Pueden estar en desacuerdo, pero una vez que se toma la decisión basada en evidencia, todos reman hacia el mismo lado. Como dijo Carlos, lo peor es no actuar. Y esto me lleva a algo que rara vez se discute, pero que Vania y Carlos tuvieron el coraje de mencionar: el lado oscuro del ecosistema. Corporativos que hacen due diligence solo para copiar tu producto. Inversionistas que pasan información a competidores en su portafolio. El ghosting eterno en lugar de un no honesto. Vania compartió una experiencia particularmente dolorosa. Una empresa gigante en México que los llevó hasta el final del proceso de due diligence solo para copiar su solución internamente. Me da gusto que no les salió bien, así dijo sonriendo Vania. Pero, ¿cuántas startups no sobreviven a este tipo de traición? Este es un llamado de atención para todo el ecosistema. Como mencionó Carlos, en Y Combinator tienen una lista negra para inversionistas que se portan mal. ¿Por qué no hacemos algo similar en América Latina? La transparencia y el accountability no son lujos, son necesidades para un ecosistema saludable. Pero volvamos a lo práctico. Si estás escuchando esto y sientes que algo de tu startup no está funcionando, aquí está tu checklist basado en todo lo que aprendimos el día de hoy. Primero, hazte las preguntas difíciles. ¿Tus métricas principales han mejorado significativamente en los últimos 3 meses? Si la respuesta es no, es hora de considerar seriamente un cambio. ¿Qué parte de tu producto genera el 80% del valor para tus usuarios? Esa puede ser la semilla de tu pivot. ¿Tienes suficiente runway para ejecutar al menos un pivot? Idealmente 2. Recuerda lo que dijo Eric Ries. Tu runway no se mide solo en meses de dinero, sino en cuántos experimentos puedes intentar. ¿Has hablado con al menos 20 clientes en el último mes? Y no me refiero a tus early adopters que te aman. Me refiero a clientes potenciales, a los que dijeron no, a los que probaron y se fueron. Ahí está el oro de la información. Segundo, si decides pivotear, comunica con estrategia. Con tu equipo, involúcralos en el descubrimiento del problema antes de presentar la solución. Con tus inversionistas, ve con datos, no con emociones. Muéstrales el análisis de mercado, la validación con clientes, las proyecciones realistas. Y sobre todo, enmarca el pivot no como un fracaso, sino como una evolución basada en aprendizaje validado. Y tercero,
preserva lo rescatable. ¿Qué activos tienes que puedes darte ventaja en el nuevo rumbo? Puede ser tu tecnología, tu base de usuarios, tu equipo, tus alianzas. Un pivot inteligente no es empezar desde cero, es recombinar tus esfuerzos bajo una nueva hipótesis. Aquí viene algo fundamental que quiero que graben en su mente. El timing lo es todo. Los datos muestran que los pivots de ideación, es decir, cuando todavía estás explorando, típicamente ocurren dentro de los primeros 3 meses. Los pivots duros, cuando ya tienes el producto y usuarios, generalmente suceden alrededor del año, máximo 2. Si llevas más tiempo que eso, sin crecimiento significativo, y sigues insistiendo, bueno, eso ya no es perseverancia, es un poquito de terquedad. Ahora, mirando hacia el futuro, las tendencias son claras. El 30% del financiamiento de VC en el 2023 fue a startups de inteligencia artificial, causando una ola masiva de pivots hacia la integración con AI. En América Latina específicamente, el 43% del capital se encontró en rondas tempranas, lo que significa que hay una generación entera de startups que probablemente van a estar pivoteando en los próximos 12 a 18 meses. La pregunta no es si vas a pivotear. La pregunta es cuándo y cómo lo harás de manera que maximices tus probabilidades de éxito. Y esto me lleva a mi reflexión final. En América Latina estamos acostumbrados a la adaptación. Nuestra historia económica, política, social nos ha entrenado para ser flexibles, creativos, resilientes. Cada crisis económica, cada cambio de gobierno, cada volatilidad del mercado nos ha enseñado a pivotear, no como último recurso, sino como estrategia de supervivencia. Esa capacidad de pivotear no es una debilidad, es nuestro superpoder. Mientras otros ecosistemas, el pivot se ve como admitir el fracaso, nosotros podemos verlo como lo que realmente es, evolución acelerada. La capacidad de leer el mercado, adaptarse rápidamente y ejecutar con recursos limitados. Vania no solo sobrevivió a su pivot de hardware a software, ahora genera resultados medibles del 20% de mejora para sus clientes con AI. Carlos no abandonó la educación, amplió su impacto trabajando con gigantes como Walmart o BCP, conectando el mejor talento de Silicon Valley con las corporaciones que más lo necesitan. Sus historias no son de fracasos. Son de lecturas inteligentes del mercado y ejecución valiente. Son historias de founders que entendieron que el emprendimiento no es ejecutar un plan fijo. Es una búsqueda constante del modelo que realmente funciona. Como dijo Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, es el momento más oscuro de tu empresa. Recuerda, si se puede pivotear del fracaso al éxito, siempre y cuando tengas la convicción de descartar lo que no funciona y traer a todos contigo en el nuevo rumbo. El pivot no es el plan B. Para el 93% de las startups exitosas, el pivot es el plan. Es una cicatriz de guerra, es una medalla de adaptación. Y eso, mis queridos oyentes, es la verdadera innovación sin barreras. La capacidad de transformar un esto no está funcionando en un ahora sí entendí lo que el mercado necesita. Para cerrar, déjenme compartirles algo personal. Cuando empecé este podcast, mi visión era una. Hoy, después de más de 200 episodios, conversando con founders brillantes como Vania y Carlos, esa visión ha evolucionado. No he cambiado en esencia. Sigo buscando democratizar el conocimiento sobre innovación en América Latina. Pero la forma de lograrlo se ha ido refinando con cada episodio, con cada historia, con cada lección aprendida. Porque al final del día, todos estamos pivoteando constantemente. La vida misma es un pivot continuo. La pregunta es, ¿tendrás el coraje de hacerlo conscientemente, estratégicamente y valientemente? Soy Jaime Sotomayor, esto fue Innovación sin Barreras y espero que estas reflexiones te ayuden a ver tu próximo pivot no como una derrota, sino como tu siguiente nivel de evolución. Y recuerden, en el ecosistema de startups, los únicos que no pivotearon son los que nunca intentaron hacer nada nuevo. ¿De qué lado quieres estar? Y con esto concluimos el episodio. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir contando y explorando historias reales detrás de la innovación en nuestra región. ¡Hasta luego!